Estimados colegas del Congreso Internacional de Educación e Innovación de Yucatán, México, me complace compartir con vosotros el simposio titulado Educación para y por la sociedad de la juventud. Está coordinado por Ángel de Juanas Oliva, Francisco Javier García Castilla y por mí, Hassan Hossein Mohan. Todos pertenecemos a la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Gracias, Hassan. Bienvenidos todos y todas. Este simposio aborda la educación no formal, que ha sido relegada a un segundo plano de importancia como una educación netamente social, a pesar de su alto potencial transformador, principalmente en el colectivo de personas jóvenes. Por ello, este simposio engloba trabajos que subrayan la relevancia en este área. Las ponencias que componen el presente simposio son 5. La primera tiene por título Actividad física, ocio, nutrición y riesgo social en adolescentes, una revisión sistemática, cuyos autores son Julio Alfonso Novoa López, Ángel de Juanas Oliva, Hassan Hossein Mohan, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y Hossein Mohan, de la Universidad de Granada. Actividad física, ocio, nutrición y riesgo social en adolescentes, una revisión sistemática. Promover una vida sana y el bienestar en todas las edades es uno de los aspectos importantes que propone la Agenda 2030. La adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la adultez donde se experimentan cambios físicos, psicológicos, cognitivos y sociales que pueden tener un impacto en la salud y el bienestar a largo plazo. El ocio es una actividad que puede incidir de manera positiva desarrollando habilidades sociales, habilidades emocionales y cognitivas, pero por otro lado se puede asociar con malos comportamientos dentro de esta etapa. Por ello, buscamos un ocio saludable y seguro. La práctica de actividad física puede prevenir determinadas enfermedades, ayuda a mejorar la salud cardiovascular, evita la obesidad, mejora el bienestar psicológico e incide en el autoestima y el autoconcepto en la etapa adolescente. La nutrición, en forma de una dieta equilibrada y saludable, puede afectar de forma positiva a esta etapa y nos ayuda, al igual que la práctica de actividad física, a prevenir enfermedades. Situaciones de peligro del bienestar que influyen en la transición de la vida adulta hacen referencia al riesgo social en esta etapa adolescente. Por ello, la práctica de actividad física, la ocupación del tiempo de ocio y la alimentación son aspectos importantes que van a influir en el comportamiento dentro del periodo adolescente, donde entender su influencia puede resultar valioso para realizar intervenciones de forma positiva en su bienestar y una vida sana. Se realizó una revisión sistemática narrativa donde se incorporan los puntos clave de la declaración Prisma, que es muy utilizada en investigación. Los participantes fueron los adolescentes y la intervención se realizó a partir de estudios empíricos en los que aparecen las variables actividad física, ocio y nutrición en relación con la obesidad, el estado de ánimo, el estilo de vida, las bebidas energéticas, tipo de dieta y alimentos que toman, además del uso de pantallas y nuevas tecnologías como actividad de ocio entre ellos. La estrategia de búsqueda nos va a llevar a una fórmula que se replica en 2 idiomas, en inglés y en castellano. En castellano sería adolescente y actividad física y ocio y nutrición y riesgo social. Mientras que en inglés sería adolescent and physical activity and leisure and nutrition and social risk. Se van a incluir todos los artículos de investigación que se encuentren entre el 1 de enero de 2018 y el 12 de diciembre de 2022, en 2 idiomas, en inglés y en castellano. En cuanto a los criterios de exclusión, vamos a excluir aquellos documentos que no hacen referencia a la práctica de actividad física. También aquellos que pertenecen a especialidades médicas. Y aquellos que
no pertenecen a la franja de edad de adolescencia y hacen referencia a adultos mayores u otras franjas de edad. Las fuentes de información van a ser 3: Web of Science, Scopus y PsycInfo. Durante una primera fase se obtuvieron 93 registros, de los cuales eliminamos todos aquellos que eran anteriores al 2018, quedándonos 23 registros restantes. En la segunda fase, de los 23 registros, se procedió a la eliminación de aquellos que se encontraban duplicados, quedándonos 21 registros restantes. Y por último, en la tercera fase, a partir de los 21 registros que nos quedaban, eliminamos aquellos que hacían referencia a adultos mayores, especialidades médicas, patologías, o no hablaban sobre la práctica de actividad física y la nutrición. Esta vez a través de la lectura de los resúmenes de los artículos, resultando 10 estudios que son los que forman parte de nuestra revisión sistemática. A continuación, identificamos 3 categorías en las que se agrupan los estudios seleccionados para nuestra revisión sistemática. La primera hace referencia a la adolescencia, estilo de vida y factores de conducta, que contiene 5 estudios. La segunda hace referencia a la adolescencia, factores físicos y nutricionales, que hace referencia a 3 estudios. Y por último, nos encontramos con adolescencia y factores sociales, que hace referencia a 2 estudios. Las conclusiones se dirigen hacia la importancia que adquiere el organizar la educación física y promover intervenciones orientadas a aumentar la práctica de actividad física. Entendemos que la satisfacción personal es otro de los aspectos importantes que adquiere protagonismo dentro de la calidad de vida de los adolescentes, con una gran influencia en su autoestima y autoconcepto. Alcanzar un buen hábito de alimentación y utilizar el tiempo de ocio de manera correcta evita conductas de sedentarismo, mejora las horas de sueño y disminuye el tiempo frente a la pantalla dentro de esta etapa adolescente. Del mismo modo, la influencia de la práctica de la actividad física será importante para las preferencias de alimentación, disminuyendo los estados depresivos, obteniendo una forma física, muscular y cardiovascular saludable de acuerdo a esta etapa adolescente. Y para finalizar, es importante equilibrar el uso de Internet y el tiempo de pantalla en relación con las redes sociales, al igual que intervenir en un uso adecuado de las bebidas energéticas, reduciendo los malos hábitos alimentarios. Estos hallazgos pueden servir para atenuar los problemas ante los que se enfrentan los adolescentes, especialmente entre diferentes grupos sociales. Asimismo, los resultados pueden ser de utilidad para el desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud en esta etapa. Me queda solamente agradecer su atención y espero que el trabajo haya sido de su interés. Reciban un cordial saludo. Gracias por esta ponencia, ha sido muy interesante y pasaremos a la segunda ponencia. La segunda ponencia lleva por título Menores y salud mental desde una perspectiva socioeducativa, situaciones de riesgo, programas de intervención y prevención del estigma. Esta ponencia corre a cargo de autores investigadores como Diego Galán Casado, Ana Jiménez Gualdo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Soy Diego Galán Casado, soy profesor
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, concretamente del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, y junto a mi compañera Ana María Jiménez Gualdo, de la Universidad Internacional de Valencia, vamos a presentar esta comunicación titulada Menores y Salud Mental desde una perspectiva socioeducativa, situaciones de riesgo, programas de intervención y prevención del estigma. Y todo ello se va a encuadrar dentro del simposio titulado Educación para y por la sociedad en la juventud, que está coordinado por nuestro compañero Hassan Hossein Mohad, también profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tenemos que decir que a pesar de que no existe una definición concreta, estándar, establecida sobre lo que conocemos como trastorno mental grave, la Organización Mundial de la Salud hace alusión o refiere que se caracteriza por una combinación de alteraciones del pensamiento, de la percepción, de las emociones, de la conducta y también de la relación que establece la persona con los demás, con la gente con la que comparte el entorno, el contexto, ¿no? Autores como Stringares y Vidal Rivas, ya en 2021, dice que evidentemente nuestra comprensión sobre la evolución de los trastornos mentales a lo largo del tiempo ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado, como dice la propia frase, ¿no? Ahora sabemos que la gran mayoría de estos problemas psiquiátricos, de estos problemas relacionados con la salud mental, que se están observando en la adultez, tienen su origen en los primeros años de vida y podrían incluso ser diagnosticados en la adolescencia, lo que generaría también que el tratamiento fuera mucho más temprano y también más eficaz. Por otra parte, Serapio Costas, hablando de la adolescencia, dice que es una etapa compleja, es una etapa de múltiples cambios, caracterizada por la precocidad en el inicio de diversas experiencias. Estamos hablando de prácticas, muchas veces conductas disruptivas, como puede ser el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, edad de iniciación sexual, libertad de decisión sobre el uso del tiempo libre y otro tipo de conductas, y evidentemente estos múltiples cambios, ¿no?, están encuadrados dentro de una sociedad caracterizada por la información, por el conocimiento, por ser una sociedad líquida, de profundos cambios, ¿no?, y que está también, evidentemente, pues muy relacionada con otro tipo de sociedades industrializadas que implican, desde una perspectiva socioeducativa, el desarrollo o la implementación de acciones, de actividades, de programas y de planes orientados evidentemente a la prevención. Vamos a dividir precisamente las principales problemáticas que pueden encontrar los adolescentes en dos contextos o dos entornos. Hablamos del entorno virtual y luego hablamos del entorno real. Dentro del entorno virtual tenemos que decir que el uso que los menores hacen de las tecnologías, de la información y de la comunicación, evidentemente son usos muy amplios y diversos, ¿no? Ofrecen múltiples posibilidades relacionadas con búsqueda de información, tipos de entretenimiento diversos, participación o incluso consumo de determinado contenido, ¿no?, como establece Calvarro y colaboradores. Tenemos que decir que el acceso, ¿no?, en ese entorno digital, en ese entorno online, ¿no?, el acceso a contenido inapropiado, al uso problemático de, por ejemplo, los videojuegos, a prácticas concretas, ¿no?, como puede ser el grooming, sexting, la sextorsión o los discursos de odio o explotación comercial, son algo que evidentemente están a la orden del día y donde los menores están involucrados, ¿no?, muchas veces de manera directa, ¿no?, en ese desarrollo de prácticas que no son adecuadas, ¿no?, que no son prácticas saludables. Precisamente una de las principales problemáticas en las que se ven involucrado este colectivo concreto, los adolescentes, ¿no?, los menores, es precisamente el ciberbullying, ¿no? Esta práctica caracterizada por el uso malintencionado, por el uso malévolo de dispositivos tecnológicos, precisamente con el objetivo, con el propósito, pues, de acosar, de hostigar y de violentar a una víctima a través de múltiples formas y medios que este entorno online ofrece, ¿no? Esto evidentemente tiene causas, ¿no?, o tiene consecuencias en la salud mental de los adolescentes. Hablamos de el impacto, ¿no?, emocional de los implicados en este tipo de prácticas, especialmente de las víctimas, junto con otros síntomas específicos o concretos como puede ser miedo, tristeza, depresión, ideación y tendencia al suicidio. Esto es una práctica que estamos viendo, ¿no?, cada vez de una manera más habitual, ¿no? Agresión, consumo de sustancias, autolesiones, baja autoestima, insatisfacción vital y luego también introversión o soledad. Por otra parte, si nos vamos al contexto real, al entorno real, tenemos que decir que España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea, ¿no?, y esto nos lo están indicando todos los informes, ¿no?, que estamos viendo, informes significativos, como puede ser los informes, por ejemplo, FOESA, ¿no?, que están generados por Cáritas o desarrollados por Cáritas, donde evidentemente encontramos contextos que no son contextos de protección, que son contextos disruptivos, donde los menores evidentemente pues, tienen dificultades, ¿no?, para un desarrollo adecuado. Precisamente dentro de esos contextos encontramos evidentemente las familias de carácter disfuncional, es decir, situaciones en los hogares donde se vivencia el maltrato sobre el menor, el abandono,
la renuncia, la violencia físico-psicológica, la negligencia o el conocido como síndrome de Munchausen. Evidentemente esto tiene, ¿no?, efectos, ¿no?, en los adolescentes, efectos a nivel emocional, ¿no?, y a nivel psicológico muy importantes. Hablamos de disminución del funcionamiento ejecutivo y habilidades cognitivas, intentos de suicidio y estrés postraumático a consecuencia, pues, de esas vivencias, ¿no?, de esas situaciones caracterizadas por el maltrato, y luego evidentemente puede tener también, ¿no?, consecuencias en la edad adulta a través del apego disfuncional o dificultades de carácter social, ¿no?, en la relación con los otros. Luego, dentro del entorno real, no podemos olvidarnos, evidentemente, del acoso escolar, ¿no?, del bullying como tal, ¿no?, que es esa diferencia, ¿no?, que encontramos con el ciberbullying, que se produce en el entorno real, no se produce, o sea, no se traslada, ¿no?, al entorno digital. Investigaciones no recientes confirman que aquellas personas, ¿no?, aquellos adolescentes que padecen este tipo de prácticas tienen menor competencia emocional, niveles más bajos de autovaloración, menor confianza en los otros, mayores problemas emocionales, mayores niveles de ansiedad, depresión y también dificultades psicológicas y, evidentemente, comportamientos de carácter autolesivo. Por otra parte, en este contexto real no podemos olvidarnos del consumo de sustancias, ¿vale? Son numerosas las investigaciones que han hablado de los factores de riesgo, pero también de los factores de protección que influyen en la aparición y prevención del consumo, ¿no? Concretamente, Becoña y Cortés en el año 2011 hablaba de esos factores de riesgo, ¿no?, que se producen en el entorno cercano, ¿no?, del adolescente. Hablamos de una baja supervisión familiar, de consumo también en el entorno familiar, ¿no?, en el grupo de iguales, abusos, situaciones de abuso, conflictos, ¿no?, que pueden desencadenar en situaciones violentas, etcétera, ¿no? Son algunos de los principales motivos que generan precisamente esos factores de riesgo y que se produzcan este tipo de conductas, ¿no? Luego, evidentemente, la pandemia generada por la COVID-19 no ha sido precisamente un aliciente para mejorar, ¿no?, los problemas de salud mental en los menores. Estamos viendo constantemente, ¿no?, las noticias de los periódicos nacionales, ¿no?, internacionales, estamos viendo los telediarios, estamos viendo constantemente, pues, cómo otros informes incluso nos están hablando, ¿no?, de las consecuencias psicológicas que han tenido en este colectivo concreto, ¿no?, la pandemia generada por la COVID-19, ¿no? Hablamos de consecuencias como síntomas emocionales, problemas de conducta, aspectos, ¿no?, como la irritabilidad, la inquietud, la ira, la ansiedad, la tristeza, son quizá los elementos más característicos en la población infantil y en la población adolescente, destacados por diversas investigaciones de carácter nacional como internacional, ¿no? Hablamos de Heredia y Morales, Gómez Becerra y colaboradores, o Morgul y colaboradores, ¿no?, ya desde un plano más internacional. Por lo tanto, como hemos dicho, es fundamental tener en cuenta la prevención, tener en cuenta la actuación ante estas problemáticas desde una perspectiva socioeducativa. Para ello, en primer lugar, proponemos, evidentemente, el fomento de la participación, ¿no? Hay que fomentar, desde edades tempranas, prácticas pedagógicas que sean respetuosas, donde el profesional del ámbito socioeducativo tenga en cuenta una serie de pautas, como establece Zubizarreta, ¿no? Pautas como enfatizar en las capacidades de los niños y no solo en las necesidades, otorgar tiempo a informar, atender y responder a los niños, realizar procesos de escucha durante su práctica cotidiana y no solo de manera puntual, no solo de manera ocasional, asegurar la participación de esos niños en aquellas decisiones que afectan a sus vidas y proporcionar la información a los niños para que estos puedan tomar decisiones. Por lo tanto, estas prácticas sí que es cierto que pueden ser medios de protección, ¿no?, ante este tipo de conductas, precisamente porque estamos empezando a trabajar, ¿no?, esa capacidad, ¿no?, para expresarse, esa capacidad, ¿no?, para poder transmitir sus ideas desde edades tempranas, por lo tanto, desde los cimientos, ¿no?, desde que los niños y niñas comienzan su etapa formativa. Tenemos el programa, un programa característico, ¿no?, como es el programa Alumnos Ayudantes TIC, programa que se ha extendido a nivel nacional, que dota a los estudiantes de conocimientos y estrategias concretas para fomentar el respeto, empatía, cooperación, privacidad en la red, ¿no?, velar por la imagen, la identidad, el bienestar propio y ajeno, todo ello en el marco de la construcción de la ciberconvivencia. Por lo tanto, es un programa que, como digo, es un programa que se está desarrollando a nivel nacional o que se ha desarrollado a nivel nacional y que tiene muy buenos resultados, ¿no?, y que se está precisamente desarrollando con el objetivo de prevenir el acoso escolar y el ciberbullying. Luego tenemos, evidentemente, programas para reducir el estigma en salud mental. Es imposible, es fundamental, es necesario que los menores empiecen a conocer, ¿no?, qué les puede llegar a pasar para poder expresarlo y, evidentemente, para poder poner los medios adecuados, ya que si no es imposible, ¿no?, que la salud mental sea una realidad normalizada, ¿no?, y sea una realidad donde desde el primer momento en el que aparecen los síntomas se puedan poner los medios adecuados, ¿no? Para ello hay una serie de programas que se han dedicado precisamente a reducir ese estigma y a aportar conocimientos sobre los problemas de salud mental. Tenemos espaiojove.net, por ejemplo, que promueve el conocimiento de esos problemas de salud mental, la búsqueda de ayuda, reduce el estigma asociado a esa enfermedad. El WhatsApp, por ejemplo, que es otro programa, ¿no?, que facilita a los maestros, por ejemplo, un manual con unidades
informativas, con ejemplos, con ejercicios sobre problemas de salud mental, con el objetivo de que lo utilicen en las clases, ¿no? Para precisamente prevenir esta problemática. Luego tenemos también el Steam Mastó, muy significativo, desarrollado en la Universidad de Almería, ¿no? Que es un serious game donde se presentan 4 personajes con un trastorno mental, ¿no? 4 personajes que sufren depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de pánico con agorafobia, y tienen evidentemente que, o sea, la persona que juega, el menor que juega a este serious game, lo que tiene que hacer es dirigir a ese personaje en función de una serie de características, ¿no? Una serie de situaciones que vive relacionado con el problema de salud mental con el objetivo de conocerlo y normalizarlo. Aquí son algunas de las referencias que hemos utilizado para esta ponencia y muchísimas gracias por vuestra atención y quedamos abiertos a cualquier duda o sugerencia que pueda surgir. Gracias, compañeros, por esta interesante aportación. Pasamos a la tercera ponencia. En el caso de la tercera ponencia, lleva por título La salud mental de los jóvenes de Colombia ante la crisis de la COVID-19, una propuesta de actuación desde la perspectiva de lo aprendido. Esta ponencia correrá a cargo de los investigadores Miguel Urra Canales, Jesús Manuel Pérez Viejo, Francisco Javier García Castilla y Javier Páez Gallego, todos ellos pertenecientes a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Voy a presentar la ponencia La salud mental de los jóvenes de Colombia ante la crisis de la COVID-19, una propuesta de actuación desde la perspectiva de lo aprendido. Les habla Miguel Urra en representación del equipo formado por Jesús Pérez Viejo, Francisco Javier García Castilla y Javier Páez Gallego. Somos compañeros en el Departamento de Trabajo Social de la UNED. A modo de introducción y de planteamiento de esta ponencia, pues recordemos que el impacto de la COVID-19 ha generado una situación de crisis global sin precedentes y esto conlleva problemas psicológicos y sociales de gran calado. Además, con carácter general, pues los problemas de salud mental se han visto agravados y además hay un aumento de los problemas relacionados con la gestión de las emociones y el estrés. Esto a consecuencia de esta crisis, como decimos, social y sanitaria de la COVID-19. Algo importante que hemos encontrado en diversa bibliografía es que si la reacción de los jóvenes a estas situaciones de la COVID-19 no se integra de manera adecuada y las personas no son capaces de generar respuestas adaptativas, pues aumenta la probabilidad de que los problemas de salud mental se agraven o surjan nuevos problemas en la población juvenil. Para comprobar la afectación del COVID-19 en los jóvenes y buscar vías de solución o propuestas de solución, hemos tomado como fuente primaria los datos de la encuesta sobre afectación social del COVID-19 que desarrolló en 2020 la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Se tuvo una muestra representativa de 2.222 personas que contestaron una batería muy amplia de preguntas que incluía variables de salud mental entre el 8 y el 12 de abril de 2020, es decir, un mes después de que se aprobaron las medidas de reclusión consecuencia de la pandemia. Finalmente, tenemos 342 respuestas de jóvenes hasta 24 años con un porcentaje mayor de mujeres y 1.828 respuestas de personas mayores de 25 años con las que podemos entrar a comparar. Los resultados, en una escala de 1 a 9, vemos que hay diferencia en los promedios en las variables de sentir depresión, sentir agobio, tener dificultades para mantener la mente ocupada, tener dificultades para concentrarse, la autopercepción de que la salud mental está siendo afectada o cambios en los hábitos de sueño. Vemos que en todas estas categorías hay diferencias entre los menores de 24 años y los mayores de 24 años. Si ejecutamos un análisis de la varianza, vemos que estas diferencias son significativas en todas estas variables, excepto en la de me cuesta mantener la mente ocupada. Es decir, las diferencias entre los jóvenes y los no jóvenes en cuanto a sentir depresión, sentir agobio, tener dificultades para concentrarse, percibir que la salud mental está siendo afectada o cambiar los hábitos de sueño, siempre puntúan más los jóvenes que las personas mayores de 24 años. Y esta diferencia, además, es estadísticamente significativa. Al poner en discusión estos resultados con la bibliografía consultada, vemos que esto refuerza o encaja con investigaciones que hemos consultado
a lo largo de diversas latitudes, incluso de diversas culturas. Hemos intentado tomar como referencia de investigaciones en distintos idiomas y en todos los continentes, y efectivamente pues parece que la población joven, con carácter general, el COVID-19 ha hecho que aumenten sus índices de depresión, de agobio, de dificultad para mantener la concentración o de alteración en los hábitos del sueño. También se ha identificado con carácter general una peor autopercepción de la salud mental, con dificultades añadidas en las relaciones familiares y de pareja. Entrando en discusión con otra bibliografía, también identificamos que hay un alto impacto de la soledad no deseada en la población joven y especialmente en jóvenes que tienen necesidades especiales. Un factor de riesgo también identificado en la discusión con otra bibliografía es que pueden aumentar las conductas autolíticas y las adicciones o conductas suicidas también. Esto lo hemos identificado en la población joven. Y por último, dentro de que los jóvenes son más afectados que las personas mayores de 25 años, dentro de la población joven parece que hay una afectación superior en tema de salud mental con aquellos jóvenes que pertenecen a minorías étnicas o cuya ocupación es el ser estudiantes. A modo de conclusión, pues señalamos en nuestra investigación 7 grandes líneas de actuación sobre salud mental y jóvenes que nacen de esta investigación en situación de pandemia, y son la depresión, el agobio, la concentración, la autopercepción de la salud mental, los hábitos de sueño, las relaciones familiares y las relaciones de pareja. Frente a estas 7 líneas proponemos 5 acciones para poder paliar los efectos del COVID-19 o estas situaciones que el COVID-19 ha hecho patentes y quizás estaban latentes anteriormente. Lo primero, proponemos construir estrategias nacionales de salud mental y juventud con toda una batería de planes, programas y proyectos relacionados con este tema. La formación de los profesionales en los ámbitos de intervención con juventud, por ejemplo, docentes, educadores sociales, profesores de actividades extraescolares, pues digamos que toda persona que está en relación con personas jóvenes pues tenga formación en salud mental y pueda ser un multiplicador de estas estrategias, planes, programas y proyectos a nivel nacional, a nivel local y a nivel regional. Además, proponemos programas especializados para la atención de jóvenes con problemas de salud mental. Esto consideramos que es muy importante, que haya programas especializados en salud mental y juventud. Como cuarta propuesta, el desarrollo de acciones específicas en todos los ámbitos para fomentar el bienestar emocional y la resiliencia como aspectos claves para hacer frente a las demandas de la vida. Consideramos como equipo investigador que en los ámbitos sociales, laborales, sanitarios y educativos hay que trabajar con los jóvenes el tema del bienestar emocional y de la resiliencia frente a distintas problemáticas, porque esto tendrá un efecto muy beneficioso en los indicadores y en las situaciones de salud mental que hemos detectado en esta investigación. Y por último, pero no menos importante, acompañar todo lo anterior de programas de sensibilización y de prevención, sobre todo enfocados en eliminar el estigma que puede existir todavía respecto a que un joven acuda o busque apoyo en servicios relacionados con la salud mental. Esperamos que estas conclusiones y estas propuestas sirvan para abrir debates, sirvan para desarrollar nuevas investigaciones, sirvan para seguir profundizando en esta relación de jóvenes y salud mental. Nosotros lo hemos aplicado a Colombia, pero pensamos que es extensible a muchos ámbitos, a muchos países, y no existiría ahí una diferencia fuerte, digamos, por ejemplo, cultural. Y esto consideramos pues, que es un aporte muy interesante de nuestra investigación. Hemos consultado bibliografía diversa en distintos idiomas, de distintas latitudes, que también la ponemos a su disposición, y agradecemos mucho su atención. Quedamos pendientes por si hubiera a través de los foros y de los medios electrónicos alguna consulta. Muchas gracias. Agradecemos a los compañeros esta gran aportación y vamos a dar paso a la cuarta ponencia, que tiene por título Atención al alumnado educativamente vulnerable. Esta ponencia corre a cargo del profesor Marcos Javier Barriga, que pertenece también a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED de España. Buenas tardes. Me presento y les saludo a todos y a todas en el marco del simposio de la educación
por y para la sociedad en la juventud. Me parece un marco muy bueno y muy interesante para poder desarrollar y transmitir mi experiencia en los últimos 5 o 6 años como educador social y cómo he tratado e intervenido con lo que podemos considerar alumnado educativamente vulnerable. Se trata de jóvenes, chicos y chicas, y por tanto el foco de mi interés y del interés de mi estudio, porque son ese segmento de la población que necesitan más ayuda, más apoyo para definir y decidir cómo van a afrontar sus vidas y su crecimiento personal, su recorrido vital, en todo caso. Nada más, mi nombre es Marcos Javier, soy de Cáceres, me encuentro afiliado a la UNED y próximamente pues iniciaré mis estudios de doctorado en esta universidad. El título de mi ponencia tiene que ver con la vulnerabilidad, porque en la diversidad poblacional que entendemos dentro de los jóvenes hay muchas categorías que pueden conllevar el ser considerados pues, personas vulnerables. No solo por el hecho de ser adolescentes, sino porque a este hecho se le unen otros factores que son la diversidad afectivo-sexual, la procedencia de otros países, el ser chica en el caso de que la perspectiva de género es tomada en cuenta como un factor también de vulnerabilidad, el caso de la discapacidad, entre otros, ¿no? Y también lo que se consideran menores pues, en riesgo social y que desde los centros educativos han de ser contemplados, son contemplados dentro de lo que llamamos alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el marco de la legislación estatal, así se recoge en las diferentes leyes orgánicas de educación, la actual LOE. En la administración autonómica, en este caso yo me encuentro en Extremadura, también sucede. Y bueno, y gracias a estas referencias, digamos, normativas y legislativas, he tomado un foco en este sentido de la vulnerabilidad de los chavales. Me desarrollo profesionalmente en centros de acogida de menores. Por tanto, estos chicos y chicas dentro del programa de acogimiento residencial son escolarizados en estos centros educativos y entran en la categoría de alumnado educativamente vulnerable, que es aquel alumnado que presenta necesidades de tipo asistencial, escolar, socioeducativas y específicas de apoyo educativo. En el caso de los centros de acogimiento residencial, he vivenciado la dificultad del éxito educativo en estos niños y niñas desde edades de 6-7 años hasta las edades de 18 años que tienen que abandonar los recursos y posteriormente arrastran pues, ese desfase formativo y es un aspecto que he querido recoger y valorar y ponerlo pues, por escrito, pues, partiendo de una premisa que tiene que ver con que la pedagogía social, la práctica de la pedagogía social, pues, ha de ser escrita, compartida, difundida, y cuando los profesionales intervenimos casi no nos queda tiempo para hacer esto, y las personas que están muy metidas en la universidad pues a veces manifiestan que no están en la práctica o sobre el terreno. Entonces, bueno, he querido exponer aquí esta ponencia pues desde el punto de vista del educador social que está en un recurso de acogida.
principalmente con menores migrantes, pero a lo largo de estos 5 o 6 años de profesión, de desarrollo profesional, tanto niños y niñas de cualquier localidad del entorno geográfico, de Extremadura, como niños y niñas que proceden de países como Marruecos, en general siempre hay una escasa motivación, ¿vale? A estos chicos que se encuentran dentro del sistema de protección, en general hay una escasa motivación y desinterés. Desde el punto de vista de la psicología, hay numerosos estudios que nos hablan de lo que es la motivación intrínseca, de cómo se puede fomentar, de la relevancia que tiene en el aspecto académico y en el rendimiento. Por supuesto, en los centros educativos la convivencia se torna esencial, y lo que es la integración de los chicos y chicas no es fácil. Esas son las conclusiones a las que puedo llegar echando la vista atrás en estos 5 o 6 años de experiencia, y es lo que he tratado de plasmar aquí en el trabajo. Las dificultades son importantes. Hay situaciones de aislamiento, de dificultad de interacción con el profesorado y con otros chicos y chicas. Esto sucede especialmente en los menores migrantes. La adecuación formativa no es la deseable. Hay dificultades también ligadas al entorno físico, a la lejanía de los núcleos poblacionales, lo que tiene que ver con la ruralidad. Esto es cuando los centros de acogimiento residencial se ubican lejanamente de pues estos centros de población. Por lo tanto, los recursos para estos chicos y chicas son más escasos. La oferta formativa por parte de los servicios de empleo en muchas ocasiones exige una titulación previa de la que ellos carecen por su procedencia de otros países, y en otros casos, aunque no procedan de otros países, tampoco han logrado llegar a esos estudios mínimos para continuar en esas formaciones preparatorias para la inserción laboral. Esto es un hándicap interesante. En el caso de los menores migrantes, el manejo del idioma pues ha de ser aprendido con cierta rapidez, y el interés personal no es el mejor en ocasiones, pues nos encontramos con que, bueno, son conocedores de que pueden disfrutar y hacer uso por su minoría de edad de los recursos, aunque no se esfuercen al máximo en su formación personal y en el logro de objetivos. He querido estar vinculado con diferentes programas. He revisado diferentes programas que la Administración Educativa extremeña dispone para los centros educativos y para la promoción del éxito educativo. Por eso menciono la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, que es, bueno, el órgano que más normativa genera y más programas crea en este sentido, y en donde he encontrado en mayor número de ocasiones a lo que es el alumnado educativamente vulnerable. Este tipo de programas tienen financiación en ocasiones de la Unión Europea y se ponen en marcha en los institutos de educación secundaria, que es donde me he ceñido principalmente, ya que en Extremadura las pruebas selectivas para trabajar educador social, en mi caso como educador social, las pruebas selectivas de oposición pues recogen este tipo de programas, el estudio de los mismos y para ser conocidos por nosotros. Agradezco a la invitación, al profesor Ángel de Juanas, al resto del grupo de ponentes, y un saludo. Hasta la próxima. Gracias, compañero, por esta gran exposición, y vamos a dar paso a la última ponencia. Pasamos a la quinta, que tiene por título La preparación para la emancipación de jóvenes extutelados, convivencia y habilidades domésticas.
Esta ponencia la realizan los profesores Jorge Díaz Esterri, Rosa María Goic Martínez y yo mismo, los tres de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Díaz Esterri. Soy pertenezco al Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y junto a los doctores Ángel de Juanas y Rosa María Goic Martínez, ambos también de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, les vamos a presentar los resultados de una investigación a través de la siguiente comunicación que lleva por nombre La preparación para la emancipación de jóvenes extutelados, convivencia y habilidades domésticas. Tenemos que tener en cuenta que actualmente la juventud, en líneas generales, no hablamos ya de juventud vulnerable, está sufriendo un deterioro en las posibilidades económicas y laborales que lleva acentuándose desde la crisis del 2008 y que se ha visto ha tenido bastante repercusión por la crisis acaecida tras la pandemia del COVID de 2019. Junto a estas dificultades económicas y laborales que son barreras para que los jóvenes vivan de manera autónoma e independiente, nos encontramos que en la sociedad actual se produce una dificultad para definir las habilidades convivenciales y domésticas necesarias para transitar hacia el rol del adulto. Esta serie de dificultades y barreras suponen un obstáculo para el logro de la autonomía de los jóvenes, que ahora, por ejemplo, en España, los datos del Eurostat del 2021 sitúa la edad de emancipación en 29, con 3 años en nuestro país. Esta autonomía de los jóvenes se ve para los jóvenes extutelados. Este proceso de emancipación se da la mayoría de las veces de forma precoz, en el momento en el que se adquiere la mayoría de edad, y se da por finalizada la protección administrativa. En algunos casos, estos jóvenes entran en programas de preparación para la vida adulta, son plazas limitadas para las cuales los jóvenes tienen que haber demostrado una serie de habilidades en el ámbito formativo laboral, también en el ámbito convivencial. Y estos jóvenes pueden lograr la emancipación hasta los 21 años que se estiran este tipo de programas. Tenemos que tener en cuenta que los jóvenes extutelados tienen una larga trayectoria en el sistema de protección y la institucionalización de estos menores tiene como consecuencia que la preparación y las competencias, habilidades requeridas en la adultez, tanto sean habilidades convivenciales como en la gestión del ocio, como en el ámbito de las relaciones afectivas, formativo y laboral, se producen en un entorno profesionalizado, asociado a factores de riesgo como son la multiplicidad y fluctuosidad de los profesionales que están en estos recursos. Por ello mismo, con este objetivo, con esta investigación, lo que buscamos es identificar las potencialidades y necesidades de la preparación en las habilidades convivenciales y domésticas que los jóvenes tutelados han recibido a lo largo de su trayectoria en protección, porque siendo este un elemento que consideramos esencial para realizar un tránsito hacia la vida adulta inclusivo y con posibilidades de éxito. Para ello, nos hemos ceñido una metodología, un diseño de un estudio cualitativo, descriptivo, correlacional y evaluativo, en el que entraron 35 participantes, de los cuales 20 eran jóvenes de Aragón, en España, cuya trayectoria en el sistema de atención a la infancia y adolescencia había finalizado, y 15 profesionales de intervención socioeducativa con ellos. Como instrumento se utilizaron entrevistas semiestructuradas elaboradas ad hoc, unas para los profesionales y otras para los jóvenes. Se diseñaron 6 grandes bloques de preguntas a partir de la validación de 12 jueces.
6 profesionales de la intervención con jóvenes inmigrantes, con jóvenes extutelados, con más de 3 años de experiencia profesional y 6 investigadores universitarios expertos en la materia. Los resultados que obtenemos, que les mostramos de esta investigación, son los resultados que pertenecen a una de las áreas de las entrevistas, son resultados parciales de la investigación, ya que tenemos en las áreas en las que se divide la entrevista, son vivienda y convivencia, formación y trabajo, relaciones sociales afectivas, ocio y tiempo libre, salud y actuaciones, servicios socioeducativos y recursos comunitarios. En el presente estudio se presentan resultados parciales relativos al bloque de vivienda y convivencia. Procedimos de la siguiente manera. Los participantes se seleccionaron incidentalmente teniendo en cuenta la distribución de la población facilitada por las entidades colaboradoras. Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes, se expusieron los objetivos del estudio y se garantizó la participación voluntaria y anónima en la investigación. Queremos recalcar que para intentar abarcar todo tipo de trayectorias, de las trayectorias de estos jóvenes en su tránsito a la vida adulta, decidimos escoger no solo jóvenes que se encontraban en recursos de tránsito a la vida adulta y en ese tipo de programas, sino queríamos ver la otra cara también de jóvenes que habían cumplido los 18 años en un recurso de medida judicial de internamiento para jóvenes infractores y su tránsito a la vida adulta lo pasaban cumpliendo esa medida. De tal manera que eran personas que cumplían con los requisitos, pero las circunstancias que les llevaban en ese proceso de tránsito a la adultez permitían obtener resultados que considerábamos que eran necesarios, que tenían que estar en esta investigación. El análisis de datos se siguió una lógica inductiva en la que no se asumieron hipótesis iniciales ni teorías a priori. Y las respuestas se procesaron sistemáticamente mediante un proceso de codificación. En consecuencia, se identificó un sistema de 3 códigos principales y 7 subcódigos ajustados al objetivo de la investigación. Aquí tenemos una pequeña tabla en la que está el sistema de códigos y subcódigos. Como códigos generales tuvimos la residencia actual, dentro de los cuales se hablaba del núcleo actual de convivencia, ventajas encontradas en la convivencia, dificultades encontradas en la residencia actual y el momento en el que se produce la emancipación de la residencia actual. Constitución del futuro hogar, futuro núcleo de convivencia y factores de riesgo en la configuración del futuro núcleo de convivencia. Y finalmente, preparación recibida en habilidades domésticas y convivenciales. Ahí encontramos 4 subcódigos. Necesidades detectadas en la preparación en habilidades domésticas y convivenciales, estrategias implementadas, eficacia de las estrategias implementadas y dificultades encontradas. Bien, como resultados vemos que en el núcleo actual de convivencia, sobre el total de los 12 jóvenes, de los 20 jóvenes entrevistados, el 45% vivían en pisos de emancipación, el 25% restante se encontraba viviendo en centros de preparación para la autonomía, que son centros que dentro de los programas de tránsito a la vida adulta tienen ligeras diferencias. Los pisos de emancipación requieren algo más de autonomía y hay más presencia de equipos educativos en los centros de preparación para la autonomía, pero ambos se deben a los mismos programas. 6 de los menores de los jóvenes se encontraban cumpliendo una medida judicial de internamiento y su medida de protección había finalizado en este periodo. 4 de estos últimos se encontraban residiendo en centros de menores en el momento de su detención e ingreso, otro vivía en una casa ocupada y otro, a pesar de haber transitado por el sistema de protección durante 6 años, en esos momentos residía con su madre. Considerando que el núcleo actual de convivencia era un centro de internamiento, a aquellos menores se les preguntó sobre el núcleo de convivencia en el momento del ingreso. Sobre la residencia actual, las ventajas encontradas en la convivencia, de los 14 testimonios en este subcódigo, el 85,7 hacen referencia a la libertad y a la autonomía de la que gozan en este tipo de recursos en comparación con los centros de protección en los que habían estado antes.
resaltando que en los centros de protección se establecen unas normativas muy coercitivas y ceden muy poca autonomía. Por lo tanto, es el aspecto que más ven, o sea, la ventaja que más destacan estos jóvenes, tanto en pisos de emancipación como centros de autonomía. Por otro lado, dos testimonios, el 24,3, recalcó el apoyo de los compañeros. Con respecto a las dificultades, el 58,3 de los testimonios hacían referencia a la multitud de tareas domésticas y gestiones que habían de realizar y para las que no estaban suficientemente preparados en muchas ocasiones. Esto se veía acrecentado con el hecho de que hubiera poca presencia de los educadores, algo que es mencionado y destacado por el 16,7 de los testimonios. Finalmente, la convivencia con personas desconocidas es otra ventaja destacada, con el 25% de los testimonios de este subcódigo. Con respecto al momento de la emancipación de la residencia, se daba por tres tipos. Uno, por el cumplimiento de objetivos que planteados en el itinerario de los jóvenes. Esto se menciona en el 53,3 de los testimonios. La baja voluntaria es otro de los aspectos a destacar, con el 33,3 de los testimonios. Y finalmente se da en algunos casos baja por conflicto grave o continuado, según mencionan el 13,4 de los testimonios. Sobre el futuro núcleo de convivencia, el 33,3 refieren que los jóvenes, que los jóvenes acaban volviendo con sus familias a pesar de los conflictos existentes que les llevaron a entrar en el sistema de acogida. Las salidas más exitosas se dan cuando, al cumplir objetivos, los jóvenes entran o en un piso compartido o en habitación independiente, ambos con un 20% de las referencias, pero hay una serie de casos que ocupan el 26,7% de los testimonios que refieren que estos jóvenes suelen acabar en el sinhogarismo o en pisos ocupados ante la falta de recursos. Con respecto al futuro núcleo de convivencia, los factores de riesgo en la configuración se dan, en primer lugar, para las personas nativas, el anhelo por tener una vida normalizada con su familia, con el 60%, y frente a los jóvenes inmigrantes, la dificultad que tienen muchas veces para que se les alquile piso. En el código preparación recibida en habilidades domésticas y convivenciales, en necesidades detectadas, vemos que las principales necesidades son la ausencia de preparación a lo largo de la trayectoria en el sistema de protección de cara a la autonomía, se considera con el 50% de los testimonios, que es prácticamente total, tanto en el ámbito convivencial como en gestiones económicas. Lo retrasada que se encuentra la gestión documental del permiso de residencia en muchos jóvenes es otra de las necesidades detectadas. Y finalmente la falta de tejido social de apoyo que han desarrollado a lo largo de la protección es otro de los aspectos que quedan destacados. Mediante las estrategias implementadas en estos recursos se destacan el desarrollo de habilidades domésticas y convivenciales, la orientación en la gestión económica, empoderamiento y adquisición de confianza, aprendizaje de trámites administrativos, búsqueda de empleo y de vivienda y configuración de redes sociales de apoyo. Los 4 testimonios que se recogen en el subcódigo de eficacia de las estrategias implementadas consideran que podría ser mayor la eficacia si tuvieran más recursos y los jóvenes tuvieran más preparación a lo largo de la trayectoria en protección. Finalmente, frente a las dificultades encontradas, se plantea en primer lugar la mala preparación para las habilidades domésticas y convivenciales con la que entran en estos programas los jóvenes, situaciones de ansiedad y depresión y de salud mental a las que se enfrentan, y con una proporción similar encontramos la interjección en el proceso de las familias biológicas y la dificultad de los menores de los jóvenes de responsabilizarse en su situación. Estos hallazgos nos llevaron, tras ver el análisis de los resultados, a establecer las siguientes conclusiones. En primer lugar, la convivencia en los pisos de emancipación aporta a los jóvenes y en centros de autonomía más ventajas que dificultades, siendo la necesidad de autonomía y libertad la ventaja más destacada tras años conviviendo en recursos de acogimiento, donde ésta se ve limitada por la normativa institucional.
Los hallazgos también evidencian cómo el tránsito por el sistema de protección de estos jóvenes no está enfocado hacia la necesaria y precoz emancipación que en muchas ocasiones se da cuando cumplen 18 años. Los testimonios muestran cómo la ausencia de preparación es prácticamente total en el ámbito convivencial como en el de gestiones domésticas y administrativas. Finalmente, encontramos múltiples acciones y estrategias que intentan compensar esta ausencia desde los recursos y las entidades que desarrollan los programas de tránsito a la vida adulta. Sin embargo, las dificultades que estos jóvenes han ido acumulando a lo largo de su historia vital, la influencia de las familias biológicas, en el caso de los jóvenes nacionales, la necesidad de permiso de residencia en las personas migrantes, junto con la finalización de estos programas con el cumplimiento de los 21 años, provocan que exista el riesgo de que estos jóvenes acaben en situaciones de sinhogarismo o en espirales de exclusión. Y con esto damos por finalizada la comunicación. Muchísimas gracias por su atención. Después de estas interesantes exposiciones por parte de nuestros compañeros, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Gracias.